Hola, bienvenidos y bienvenidas a Legal App. En esta oportunidad analizaremos la remuneración, siendo esta un elemento esencial del contrato de trabajo. En esta oportunidad vamos a analizar el concepto y las características más destacables de la remuneración que están vigentes en nuestro ordenamiento jurídico. Analizando el concepto de remuneración, al igual que la subordinación, al igual que la prestación personal de servicios, la remuneración es un elemento esencial del contrato de trabajo y a su vez constituye la obligación principal del empleador, ¿no? Que es consistente en efectuar el pago, ya sea en dinero o en especie, a favor del trabajador, siendo este último quien realiza una contraprestación a su favor, ¿no? Entonces, por esta razón, nace esta obligación principal del empleador. Entonces, desde un aspecto técnico jurídico, la remuneración es un elemento esencial del contrato de trabajo, mientras que desde una perspectiva más general, que está relacionada con las obligaciones de las partes contractuales en el ámbito laboral, constituye la obligación principal del empleador, ¿no? De realizar un pago, ya sea en dinero o en especie, al trabajador por la contraprestación que brinda este último a su favor. Ahora, enfoquémonos en analizar algunos artículos en los cuales se regula de forma directa la remuneración, ¿no? Estos artículos forman parte del texto único ordenado del decreto legislativo 728, es decir, la Ley de Productividad y Competitividad Laboral. En su artículo 6 se establece que constituye remuneración para todo efecto legal el íntegro de lo que el trabajador recibe por sus servicios, ya sea en dinero o en especie, cualquiera sea la forma de denominación que tenga, siempre que sean de su libre disposición. Las sumas de dinero que se entregan al trabajador directamente en calidad de alimentación principal, como el desayuno, almuerzo, refrigerio, que lo sustituya o cena, tienen naturaleza remunerativa. Así lo establece de forma expresa la ley. No constituye remuneración computable para efecto de cálculo de los aportes y contribuciones a la seguridad social, así como para ningún derecho o beneficio de naturaleza laboral, el valor de las prestaciones alimentarias otorgadas bajo la modalidad de suministro indirecto, ¿no? Entonces se hace una precisión en la ley directa aquella prestación alimentaria que no va a tener la calidad de remunerativa. En este caso, las prestaciones alimentarias otorgadas bajo la modalidad de suministro indirecto. Y por otro lado, también se hace referencia a que no se considera como remuneración los conceptos previstos en los artículos 19 y 20 de la Ley de Compensación de Tiempos de Servicios, ¿no? En estos dos artículos se establece con precisión aquellos conceptos que no van a ingresar al cálculo de los beneficios sociales del trabajador y por ende son conceptos no remunerativos. Bien, entonces, del análisis de este artículo 6, podemos distinguir que se esbozan ciertas características de la remuneración, ¿no? En la legislación laboral. Vamos a analizar meticulosamente cada una de estas. Pero previo al análisis de cada una de estas características de la remuneración, considero que es importante atender a la remuneración en especie. Ahora, cabe destacar que en el plano de la realidad, lo común es de que la remuneración se entregue en forma dineraria, monetaria, más no en especie. Pero, tal como se establece en la legislación, existe la posibilidad, no hay ningún impedimento legal. En todo caso, la remuneración en especie es aquella remuneración que el empleador abona en valores no dinerarios, no restringiéndose a la entrega de bienes, sino que también implica o aplica al otorgamiento de servicios a favor del trabajador. En ese sentido, podría ser considerada remuneración en especie los siguientes conceptos. Por ejemplo, entrarían al concepto de remuneración en especie la entrega de vivienda al trabajador, ¿no? O sea, se le hace entrega de una vivienda durante el tiempo que dure el contrato laboral, ¿no? Sin ningún tipo de cobro de renta
por parte del trabajador. Entonces, es una remuneración en especie. Se estipula en el contrato de trabajo que durante el vínculo contractual laboral se le hace entrega de una vivienda al trabajador para que haga uso de la misma junto a su familia. Entonces, podemos catalogarla como remuneración en especie. Cualquier beneficio que caiga en esta definición, entonces no es una lista cerrada, ¿no?, de conceptos que ingresarían en la remuneración en especie, sino que es amplia. Entonces, en este contexto, la entrega de vivienda es catalogada, también ingresa, por ejemplo, la membresía a un club, ¿no? Entonces, en el contrato de trabajo se establece como una remuneración en especie, la membresía gratuita a determinado club social por parte del trabajador. Así como también el otorgamiento de vehículos, ¿no? Si es que este otorgamiento de vehículos se da para no solamente o no se da exclusivamente para que cumplan la prestación de servicios, sino en todo caso es para que el trabajador pueda hacer uso del mismo a su libre disposición, ya sea en días de trabajo o, en todo caso, días no laborables. En ese contexto, y si está así estipulado a nivel contractual, también nos encontramos frente a una remuneración en especie. Bien, así como el pago de seguros médicos internacionales, también podríamos catalogarlos como remuneración en especie. Ahora, también cabe destacar que para analizar la verdadera naturaleza remunerativa o no remunerativa de estos ejemplos, hay que analizar cada caso en concreto. Pero si es que en todo caso, a modo de catalogarlos como remuneración en especie a estos conceptos, lo aconsejable para evitar cualquier tipo de controversia luego de la extinción del vínculo contractual laboral es de que figuren como remuneración en especie en el contrato de trabajo. Ahora, tal como hemos analizado hace unos momentos, en la legislación se brindan algunos esbozos de las características de la remuneración. No se establecen de forma explícita, de forma directa, pero podemos extrapolar de la misma algunas características, que las cuales han sido también reconocidas a nivel doctrinario y también a nivel jurisprudencial. En todo caso, un beneficio percibido por el trabajador va a poseer carácter remunerativo, salvo mandato expreso por ley, porque, como hemos visto también, hay ciertos conceptos remunerativos que podrían tener las características de una remuneración, pero por mandato expreso de la ley no lo tienen, ¿no? Cuando se presenten los siguientes requisitos de forma concomitante, es decir, que se presenten de forma simultánea estas características o también podemos catalogarlos como requisitos. Bien, de que el concepto, en todo caso, como primera característica, tenga naturaleza contraprestativa, es decir, que se otorgue un beneficio al trabajador por el trabajo efectuado, como una contraprestación. Entonces, ello va a implicar que el empleador otorga una remuneración en la medida que exista una prestación efectiva del trabajo por parte del trabajador. Si se realiza determinada contraprestación por parte del trabajador a favor del empleador y se realiza en cierta cantidad de días, entonces ello genera una contraprestación. Es una de las primeras características de un concepto remunerativo, ¿no? Se genera en base al trabajo efectivo realizado por el trabajador. Ahora, cabe destacar que existen excepciones establecidas a nivel legal, en las que las percepciones económicas otorgadas por el empleador ingresarían en el concepto de remunerativo, a pesar de la inexistencia de una contraprestación. Y el ejemplo para ello es la asignación familiar, ¿no? La asignación familiar es un concepto remunerativo y así lo establece la legislación laboral peruana. Pero, a pesar de que tiene esta naturaleza contraprestativa, remunerativa, no es contraprestativo, porque puede darse el caso de que el trabajador ingresa a laborar e inicia sus labores el 15 de enero, ¿no? A pesar de ello, se le paga la asignación familiar de forma íntegra, es decir, se le paga el 10% de la remuneración mínima vital en ese mes, a pesar que solamente haya trabajado la mitad del mismo. Entonces, si es que fuera netamente contraprestativo, sería proporcional
el monto de la asignación familiar, pero la ley establece de que se paga de forma íntegra. Entonces, es un concepto remunerativo, pero la asignación familiar no cumple con esta característica. Entonces, hay que estar atentos a estos aspectos. Cuando la ley establece que tiene naturaleza remunerativa, no hay más vuelta que darle. No es necesario analizar las características. Simplemente estamos frente a un concepto remunerativo. Y un ejemplo de ello, como les menciono, es la asignación familiar. Otro ejemplo sería las vacaciones remuneradas, los descansos médicos remunerados, por los 20 primeros días de incapacidad, el permiso y la licencia de 30 días por año calendario para el desarrollo de actividades sindicales, para sus dirigentes, ¿no? Entonces, en esos contextos no hay una prestación efectiva de servicios. Por ende, podríamos afirmar que no existe esta característica contraprestativa en estos escenarios. Pero, sin embargo, la ley, por mandato expreso de la ley, sí se le reconoce la remuneración en estos escenarios al trabajador. Entonces, como les mencionaba, hay que estar atentos a lo que establece la ley de forma expresa. Entonces, allí no es necesario analizar las características de la remuneración de un concepto remunerativo, simplemente si encontramos un mandato expreso de ley, estamos frente a un concepto remunerativo si así lo establece la misma. Entonces, en esa misma línea de lo que acabo de mencionar, resalto las excepciones en que las percepciones económicas otorgadas por el empleador ingresarían en el concepto remunerativo. Algunas de las mismas ya las he mencionado, pero destacamos estas excepciones. Vacaciones remuneradas, ¿no? Aquí no hay una prestación efectiva del trabajo por parte del trabajador, pero sin embargo, por ley, las vacaciones son remuneradas. Los descansos médicos remunerados por los primeros 20 días de incapacidad, ¿no? Son asumidos por el empleador. El permiso y licencia de 30 días por año calendario para el desarrollo de actividades sindicales para sus dirigentes, lo cual está relacionado con el derecho constitucional a la sindicación, los beneficios acordados por convenio colectivo. Entonces, si en ese contexto del convenio colectivo, que es el acuerdo entre los representantes de los trabajadores y su empleador de establecer algún tipo de beneficio económico que no derive de una contraprestación efectiva del trabajo por parte del trabajador, entonces también tiene calidad de concepto remunerativo. La costumbre o contrato que establezcan el carácter remunerativo del pago, ¿no? Puede ser también que la costumbre, el paso del tiempo en el ámbito laboral cree de que un concepto, por más de que no se derive de una contraprestación efectiva de trabajo, sea remunerativo. El descanso semanal obligatorio, ¿no? En ese marco de tiempo, en ese intervalo de tiempo, no hay una prestación efectiva de servicio, el día de descanso semanal obligatorio, pero sin embargo, por ley se establece de que debe ser remunerado, ¿no? Los días feriados no laborables, de la misma forma, así como la licencia con goce de haber. Entonces, estas son las excepciones en las cuales sí hay una percepción económica que tiene la calidad de concepto remunerativo, pero sin embargo no existe contraprestación efectiva. Ahora analicemos la segunda característica. La primera característica es, como regla general, como hemos visto, de que el concepto remunerativo tenga naturaleza contraprestativa, entonces derive de una contraprestación efectiva de trabajo por parte del trabajador, pero hemos visto que existen excepciones y esas excepciones están establecidas en la ley. Una segunda característica es de que el concepto remunerativo sea de libre disposición y para ello los pagos a favor del trabajador sean considerados de libre disposición. Es necesario que tenga libertad de uso del dinero, de los bienes o servicios que se le entrega al trabajador y por ende no tenga que rendirle cuentas a nadie sobre sus gastos. Entonces, si se le entrega determinada suma de dinero al trabajador, y este no tiene que rendir cuenta alguna por el uso del mismo, ¿no? Fuera ya de la remuneración regular, entonces estamos frente a un concepto remunerativo. Y es por ello que la remuneración básica que recibe el trabajador
mes a mes, tienen la característica indudable de que estamos frente a un concepto remunerativo, ¿no? Es un concepto remunerativo por excelencia porque hay una libre disposición, ¿no? El empleador no le va a indicar en qué utilizar ese dinero, ¿no? Lo cual no sucede, por ejemplo, en el caso de los viáticos, ¿no? El concepto de viáticos es un concepto no remunerativo porque en todo caso su razón de ser es cumplir o hacer efectiva la prestación de servicios a favor del empleador. En ese caso, en la mayoría de escenarios, sí el trabajador tiene que rendirle cuentas al empleador de cómo ha utilizado ese monto de dinero que se le ha dado por viáticos, ¿no? Para realizar algún tipo de viaje de trabajo, ¿no? Entonces, en ese caso, no es de libre disposición del trabajador y por ende no tiene, en todo caso, naturaleza remunerativa. Pero todos aquellos beneficios dinerarios o en todo caso de bienes o servicios en los cuales el trabajador tiene libre disposición del mismo y por ende no tiene que rendirle cuentas a su empleador de cómo lo utiliza, entonces en ese caso estamos frente a una característica clara de un concepto remunerativo. La tercera característica de un concepto remunerativo es de que represente una ventaja patrimonial para el trabajador, que incremente su patrimonio, lo cual es evidente, ¿no? Si es que el trabajador puede disponer libremente del monto de dinero que le entrega el trabajador, el empleador, o en todo caso del bien o servicio, ello va a incrementar el patrimonio del trabajador. Entonces es una consecuencia de las dos características previas que hemos analizado. Entonces, esta ventaja patrimonial para el trabajador implica que el beneficio que se le otorga va a generar un incremento en el patrimonio del mismo, ¿no? Porque es de su libre uso, de su libre disponibilidad. Ahora, la pregunta es, ¿cuál es el efecto jurídico laboral de la entrega de los beneficios, ya sea en forma dineraria o en especies, del empleador al trabajador? ¿Cuál es ese efecto? Es un efecto dual. En primer lugar, que forme parte de la base de cálculo para el pago de beneficios sociales, ya sea gratificación legal, vacaciones, compensación por tiempo de servicios, utilidades, y también de que sea objeto de retención o aportes de tributos de planilla, ya sea de salud, ONP, AFP, impuesto a la renta de quinta categoría. Cabe destacar que obviamente ello también depende de la ley específica que regule el beneficio social. Pero en términos generales, ese es el efecto dual. Ahora, planteamos como ejemplo lo siguiente. Respecto al primer efecto, que forme parte de la base de cálculo para el pago de beneficios sociales. La asignación familiar, ¿no? Que hemos conversado acerca de la misma al inicio de este video. Por ley se establece que tiene naturaleza remunerativa, a pesar de que analizándolo desde un plano más técnico, no se cumple con la característica contraprestativa, ¿no? Porque a pesar de que el trabajador haya laborado en un mes 3 días, ¿no? De forma efectiva, se le otorga de forma íntegra, ¿no? Entonces, ello es por mandato expreso de la ley. Ahora, al tener esta característica de remunerativa la asignación familiar, ingresa al cómputo de todos los beneficios, ¿no? Gratificación legal, vacaciones, CTS. Bien, entonces va a incrementar el monto, ¿no? Si corresponde en todo caso la asignación familiar al trabajador, va a incrementar el cálculo del beneficio social correspondiente, ¿no? Y por otro lado, sea objeto de retención o aportes de tributos de planilla, ¿no? En el caso de las vacaciones de este beneficio social, está sujeta a un descuento, ¿no? Ya sea por la ONP o la AFP, ¿no? Es decir, con fines previsionales. Entonces, esos son dos ejemplos que van a verificar estos efectos jurídicos duales de los cuales les he comentado. Y hago otra vez hincapié en el hecho de que depende también, hay que analizar la ley específica que regule el beneficio social. Bien, haciendo un recuento de lo que hemos revisado en esta oportunidad, podemos afirmar que la remuneración
es un elemento esencial del contrato de trabajo junto a la subordinación, junto a la prestación personal de servicios. A su vez, la remuneración constituye la principal obligación del empleador en el marco del contrato de trabajo. Y respecto a la naturaleza remunerativa que hemos analizado de los beneficios que otorga el empleador al trabajador en el marco del contrato de trabajo, se destacan tres características. Estas características las desarrolla de forma sucinta, escueta, la legislación laboral, pero podemos identificar tres características claras, las cuales son asumidas también a nivel doctrinario y jurisprudencial. La primera es de que un concepto remunerativo generalmente va a derivar de la contraprestación efectiva de trabajo brindada por el trabajador. Y digo generalmente porque, como al inicio del video les mencionaba, depende de lo que establezca la legislación. Si es que por mandato expreso de la ley se establece que un concepto, un beneficio otorgado al trabajador tiene naturaleza remunerativa, por más de que no cumpla con esta característica de la contraprestación, no hay más vuelta que darle. Es un concepto remunerativo. Bien, otra característica es de que sea de libre disposición del trabajador este beneficio, ¿no? Entonces no hay ningún condicionamiento acerca del plazo en el cual va a utilizarlo, de en qué va a utilizar ese beneficio que entregue el empleador al trabajador. Y la última característica, que es consecuencia lógica de lo anteriormente mencionado, es de que incremente el patrimonio del trabajador. Bien. Ahora, otro aspecto que hemos analizado son los efectos jurídicos laborales de que un beneficio otorgado por el empleador al trabajador tenga naturaleza remunerativa. Y ese efecto es dual, ¿no? El primero, de que forme parte del cálculo de los beneficios sociales, y el otro es de que sea objeto de retención, ya sea por el concepto de AFP o NP o en todo caso renta de quinta categoría. Ello dependerá, como les mencionaba al inicio, de la legislación específica. Bien, espero que haya sido de utilidad este video para entender la remuneración de una mejor forma, una forma más profunda. Y ya saben, Legal Lab a su servicio.